que se encuentra en Lucas. Lucas, te invito a que busques a Lucas 14. Lucas 14, del 16, de los versículos del 16 al 24. Vamos a buscarlo. Lucas 14, del 16 al 24. Aleluya. Santo, 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 aleluya. Bendito eres mi Señor. Lo tienes, Lucas 14, del 16 al 24, y lo leemos a la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Entonces Jesús le dijo: un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos. Y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los convidados: venid, que ya todo está preparado. Y todos a una comenzaron a excusarse. El primer dijo: he comprado una hacienda y necesito ir a verla. Te ruego que me excuses. Otro dijo: he comprado 5 juntas de bueyes y voy a probarlos. Te ruego que me excuses. Y otro dijo: acabo de casarme y por tanto no puedo ir. Vuelto el siervo, hizo saber estas cosas a su señor. Entonces, enojado, el padre de familia dijo a su siervo: ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad y trae acá a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos. Y dijo el siervo: Señor, se ha hecho como mandaste y aún hay lugar. Dijo el Señor al siervo: ve por los caminos y por los vallados y fuérzalos a entrar para que se llene mi casa. Porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustará mi cena. Señor, yo te doy las gracias por la palabra, que siempre es una buena noticia, porque lo dice él, que son las buenas nuevas del Señor. Te doy las gracias por esta palabra, Señor, de esta tarde, y te pido, mi Dios amado, aleluya, que cumpla el propósito para el cual fue emitida, para la salvación de muchos, la sanidad de muchos, la restauración de muchos, el gozo de muchos, la vida de muchos, en el nombre poderoso de Jesucristo el Señor. Amén. La reflexión de esta mañana de hoy la he titulado: Importas. Importas. Tú importas. Y es preciso que recuerdes cuánto le importas a Dios. No sé si las distintas situaciones de la vida te han desenfocado, no sé, ¿verdad? Si enfermedad, si temores, ansiedades te pueden haber desenfocado, si decepciones, desilusiones, problemas familiares, tal vez problemas económicos, tal vez obstáculos, tal vez golpes, malas jugadas, no sé, ¿qué pudiera tal vez haberte desenfocado de esta realidad? Que tú le importas a Dios. ¿Sabes? Es importante que lo recuerdes, y esta palabra es un recordatorio. Yo no sé si recuerdas, algunos de ustedes yo creo que casi todos nosotros, tal vez si hemos estado en una cena familiar, si no es nuestra mamá, es nuestra tití o nuestra abuela, nuestro abuelo o alguien, o tal vez lo hemos visto de alguna otra persona que dice: ay, falta fulano de tal, ay, qué bien la estamos pasando, pero falta fulano. Tal vez el día de Acción de Gracias estamos sentados a la mesa, qué rico, pero si estuviese también fulanito, fulanita, ¿verdad? Porque cuando hay ese amor, uno quiere que estén todos incluidos en ese momento, en esa cena, en ese banquete. Y esta palabra de Dios, si la entendiéramos bien, precisamente refleja el amor del Padre, refleja esta realidad acerca del reino del cielo, de cómo el amor del Padre, y lo voy a poder ilustrar.
el punto a profundidad con la ayuda de mi Señor. Pero el amor del Padre es tan grande que deja las 99, dice la palabra de Dios, ¿verdad? Que lo compara con un pastor que deja las 99 y va y busca aquella que le falta. Tú le importas a Dios. No, Dios tiene una manera bien creativa de ir a buscar esa una almita que está faltando. De esa una almita. So, it's very important for us to remember that you are important to God. Please remember you are important to the Lord. And maybe different situations, sickness or heartaches or financial difficulties or setbacks have made you lose the focus on this reality, and maybe it is not that easy for you to see, but it is imperative for you to realize today that you are important. The Lord that leaves the 99 behind to go get that one soul that is missing. God can have a very creative way just to bring one soul back to the banquet of His grace. El Señor nuestro Dios se puede poner bien creativo a la hora de buscar la manera de traer esa una almita que le falta, que no está sentado allí en la mesa de la gracia, porque de esto se trata. La mesa de la gracia de Jesucristo. La Biblia habla de un joven diamante sin pulir. La Biblia habla de un joven diamante sin pulir. José. José era un diamante sin pulir. José era un joven muy especial, pero era un diamante sin pulir. Todavía le faltaba mucho en su carácter para alcanzar aquello para lo cual Dios lo tenía destinado, independientemente de que él todavía no estaba preparado, dependientemente de que iba a tener que pasar por mucho hasta estar preparado para cumplir completamente su misión. Pero José tuvo que ser llevado esclavo, encarcelado, sufrido, el ser separado de todo lo que él amaba y conocía, de sus hermanos, de sus padres, de su familia, de su cultura, y tuvo que recibir aún en la cárcel donde él estaba decepción, porque él fue bueno con una persona dentro de la cárcel, y cuando esa persona salió, él le dijo, ¿verdad? Acuérdate de mí, y esa otra persona se olvidó de José, y José estuvo años allí, sufrió por largo tiempo, largos años, desilusiones, angustias. Sin embargo, Dios encontró un José que iba a resistir a la prueba. Dios encontró un José que todos esos años los iba a resistir. Iba a mantenerse con el carácter necesario para cumplir su misión final. Porque finalmente hubo una hambruna, ¿verdad? Y esa hambruna forzó a los israelitas a emigrar a Egipto. Y era muy útil y necesario que en Egipto hubiera un gobernante con sensibilidad hacia los israelitas. Así que ese propósito de él, ¿verdad? Llegar hasta Egipto era importante, porque llegó a estar dentro del gobierno y a poder ser sensible con su pueblo, sus raíces, que llegaron dentro de una hambruna, tuvieron que emigrar hacia Egipto. Así que había propósito en él ser sacado de su tierra y en ir a parar a otro lugar, y en todo lo que sufrió, su carácter fue forjado, fue formado. Así que José era un diamante sin pulir, pero fue pulido. Que Dios te encuentre resistente
que Dios te encuentra a ti, me encuentra a mí resistente a todo esto difícil, los años que tengamos que pasar para que nuestro carácter sea formado y para que el propósito que tal vez ni siquiera nos estamos dando en cuenta que va a ocurrir pueda cumplirse en nuestra vida. Podrás decir, ¿verdad?, que los golpes son muy fuertes, son muy difíciles, las desilusiones han sido demasiado grandes, demasiado fuertes, ¿verdad? No, pero sé como José, que por resistir lo suficiente, llegó a ser virrey, llegó a estar en una posición de gobierno, y los propósitos de Dios se cumplieron en él. Créele a la palabra de Dios cuando dice que los propósitos de Dios se cumplirán en ti. Eso lo dice el Salmo 138, el versículo 8. Búscalo y márcalo para que cuando esos momentos difíciles podamos acudir a esta palabra y podamos hacerla nuestra y recordar. En el Salmo 138, el versículo 8, ¿qué dice? Jehová cumplirá su propósito en mí. ¿Hay algo que estás pasando? Di esto y créelo. Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. Acude a esta palabra si tienes que acudir para recordarte, pero para que puedas mantenerte y ser como un José que resista hasta ser un diamante pulido y que finalmente el propósito se cumpla. Bendito sea el Señor. Así que el propósito del pueblo escogido de Dios, el pueblo escogido de Israel, el pueblo que precisamente emigró hasta Egipto en una hambruna y recibió la bendición de que José estuviera ahí para bendecirlo, es una muestra de a quienes Dios escogió inicialmente para formar parte del banquete. Yo no me he desviado del tema, todo lo contrario, estoy ilustrando un tema. El hecho, ¿verdad? Nosotros comenzamos hablando de un banquete, habían unas personas originalmente invitadas a este banquete. Y esas personas no vieron y pues entonces el dueño de la cena dijo, pues manda a los otros. El pueblo de Israel era un pueblo originalmente escogido para estar en el banquete original, tanto así como que el Señor los seguía bendiciendo y los seguía protegiendo de las circunstancias terrenales, los protegió de aquella hambruna, trayéndolo hacia Egipto. Y procurando que allí ya había un gobernante de entre los de ellos que iba a ser sensible a ellos. Así que sí, Dios era Dios mostrándose ese trato especial con ellos. Pero ¿qué pasa? Que ese pueblo no supo sentarse en el banquete. Así como en la historia que Jesús dice, el reino de los dioses es parecido a esta historia del banquete. ¿Saben por qué él dice? ¿Saben por qué? Porque es que una y otra vez el Evangelio y la historia de salvación del pueblo de Dios y la historia a través de toda la Biblia vuelve y se repite el mismo ciclo, el mismo escenario de quienes originalmente estaban diseñados para estar en banquete. They got it wrong, no lo cogieron bien y entonces, ¿verdad? Pues ese es invitado a los gentiles. Entonces podemos ver una y otra vez que el pueblo de Israel, la ejemplificación de lo que seguía ocurriendo desde Israel hasta los fariseos, hasta aún después de Jesucristo, que quienes estaban diseñados a disfrutar la bendición original, no entendieron que ese disfrute y ese beneficio y esos cuidados que tenemos los que nos acogemos a Dios era para que repartieran la bendición, no para que se adjudicaran derechos exclusivos de la bendición. Así que en la lectura de hoy, lejos de querer decir de que el reino de los cielos es semejante a ese banquete, pues porque los cojos y los mancos y los ciegos nunca iban a estar convidados a ese banquete, no.
es que los originalmente diseñados a disfrutar del banquete no hicieron su tarea correcta, que era repartir la bendición. Y sucedió a lo largo de la historia una y otra vez. Por eso es que dice, el reino de Dios se parece a esto, porque es que esto es lo que ha estado pasando, vez tras vez, tras vez, tras vez. Y entonces tuvo que venir Jesús para ser luz de los gentiles, porque se les cerró la puerta. El banquete que ellos estaban originalmente dentro del plan, porque los hijos de la promesa era su trabajo extenderse y repartir la bendición, no lo hicieron. Pues entonces vino Dios mismo, hecho hombre. Venga, que yo mismo te voy a invitar y te vas a sentar aquí. Lo que hizo Jesús, abrir las puertas a quienes tenían las puertas cerradas porque los hijos de la promesa se las tenían cerradas. Entonces, ¿qué te puedo decir? Que el pueblo escogido era escogido para que expandieran la bendición. Dios hará lo necesario para que el plan original de expansión se cumpla, hasta con el más humilde y el más marginado. Tú, hermano mío y hermana mía, eres clave para un contexto específico para que esta expansión siga. No te conviertas de uno más de los que estaba invitado al banquete y en lugar de hacer su trabajo, sentarse al banquete y hacer su trabajo, se adjudican derechos exclusivos. Hay alguien con la puerta cerrada que te necesita a ti para decirte, espérate, ven acá, siéntate a la mesa, siéntate en el banquete. Hay alguien que tiene la puerta cerrada y es necesario. Hay alguien que no está siendo convidado a la mesa, a sentarse en la mesa y necesita del ejemplo tuyo. Tú estás en un contexto, no es por casualidad, estás en ese contexto porque eres necesario, porque hay quienes, si no es por tu ejemplo, si no es por tu estilo, no van a llegar. Sentados y disfrutando de la bendición y rechazando la invitación, no, simplemente disfrutándonos nosotros, no. Es necesario que tú ejemplifiques el amor de una manera que solamente tú lo sabes hacer porque tienes unas características particulares. Y esas características le van a llamar la atención a alguien. Y hay un cojo, un manco, un ciego que necesita de tu estilo. ¿Sabes que el banquete dice que se parece así al reino de los cielos? Porque es que sigue dándose la historia una y otra vez. Dice la palabra de Dios en Juan. Si buscas a Juan, Juan capítulo 1. Juan capítulo 1. Vamos a buscarlo, vamos a ver si lo encontramos. Juan capítulo 1. El verso 11 y 12. Búscalo. ¿Qué dice? Para que entendamos por qué es que dice que esto se sigue repitiendo. Es así. Se sigue repitiendo la historia del banquete. Por eso el reino de los cielos es semejante a ese banquete. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice en Juan 1, 11, 12, a los suyos vino y los suyos no los recibieron, mas a todos los que le recibieron, manco, cojo, ciego, marginado, despreciado, con la puerta cerrada, a los que creen. Dice aquí a los perfectos, dice aquí a los intachables, dice aquí a los religiosos, mas a los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Les dio potestad de sentarse a la mesa, porque los otros le tenían la puerta cerrada. Cuando en Génesis 12, versículo del 1 al 3, yo te pido que busques a Génesis 12, versículo del 1 al 3. ¿Qué dice Génesis 12, versículo del 1 al 3? A la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Génesis 12. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela, de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. ¿Para qué? Para quedarse ahí. Era para quedarse ahí.
¿Cuál era el propósito? ¿Qué dice el verso 3? Y será bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. ¿Cómo es posible que iban a ser benditas en Abraham todas las familias de la tierra? Porque el diseño era, decía, y serán benditas en ti todas las familias de Israel, el pueblo escogido. ¿O será que fueron escogidos para que se cumpliera lo que le fue profetizado a Abraham desde el principio? Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. El propósito era que expandieran. El propósito era que la bendición llegara para bendecir toda familia en la tierra. Pero no lo hicieron. Pues bajó Jesús, Dios en hecho carne, en la figura de Jesucristo, a cumplirlo, a hacerlo hecho, a abrirle la puerta a los más marginados, a extender la bendición. Y se sigue dando una vez y otra vez más esta dinámica de quedarme con la bendición y decir, no, tú no cabes, la puerta tuya está cerrada porque tú esto y porque tú lo otro, cuando esto está abierto para todos los que creen. Y es por medio de la fe y del creer que lo demás va a caer en su tiempo, porque cuando uno está enamorado de Jesús, lo demás va cayendo en su tiempo, y la obra de Dios es grande y Él lo va haciendo, pero hay que abrir. La puerta se sigue cerrando. Seguía habiendo una fuerza de choque entre fariseos y los gentiles. Hoy día sigue siendo una fuerza de choque en el que no piensa como yo, con mi estilo, con mi manera de congregarme, con mi manera de ser. Cuando todos los que creen tienen una bendición, y el propósito era que fueran benditas todas las familias de la tierra, no era que tuviéramos homogeneidad de estilos de adoración. Nadie puede regular y administrar la gracia de Dios. A Dios no lo regula nadie, Él no lo permite. Pero es necesario en ocasiones que, como Abraham, tengamos que salir de nuestra comodidad, de un entorno en comodidad, para que pueda ser expandido esto. A veces tenemos que salir de un entorno de comodidad, de lo que estamos acostumbrados, de lo que nos hace sentir seguros. A veces tenemos que salir de nuestra tierra y nuestra parentela espiritualmente para nosotros alcanzar lo que en sí era propósito de Dios, y que siguen el pueblo escogido y sigue cerrando puertas para que se pueda sentar el cojo, el manco, el marginado. No sé si la palabra de Dios dice en Juan 3:17. ¿Qué dice la palabra de Dios en Juan 3:17? Búscalo. ¿Qué dice? Que Dios no vino a condenar al mundo, sino salvarlo. Lo dice en Juan 3:17. Y estoy terminando, sé que es verdad, pero no sé si siente que eres muy distinto o muy distinta a lo rutinariamente considerado piadoso, santo. Yo conozco un Dios que usa precisamente almas no comunes, almas que Él encuentra resistentes a lo no común, a ser metido en espacios no necesariamente de confort, de lo que estoy acostumbrado. Dios encuentra almas así, como encontró a José. Te encontrará a ti, dispuesto, dispuesta. Esto es incómodo, pero lo voy a atravesar. Yo quiero ser un diamante pulido. Soy resistente a aguantar la presión, porque el propósito se va a cumplir finalmente. Precisamente tú le importas a Dios. El que es creativo y que utiliza circunstancias bastante creativas para alcanzar al que todavía le está faltando sentarse a la mesa, como la mamá que está extrañando al que todavía falta sentarse a la mesa.
Dios va a utilizarte a ti en tu entorno, en tu manera de ser, para alcanzar almas que de otra manera no iban a quedar fuera del banquete, porque no había forma que se iban a identificar con un fariseo, con un religioso, con un piadoso, con un perfecto, pero es por medio de que se identifican contigo, y benditas son en Abraham todas las familias de la tierra cuando tú mantienes el amor de Cristo fluyendo para que siga siendo expandido. Lo que nadie esperaba, los ciegos. ¿Cuáles ciegos espirituales que nadie espera son los que es necesario que tú, siervo de Dios, vaya y traigas al banquete? ¿Cuáles son los mancos espirituales porque no fue el dueño del banquete, mandó un siervo? ¿Serás tú el siervo el que vas a ir a buscar? Los mancos espirituales, los ciegos espirituales, y por medio de tu ejemplo, tu amor, tu cariño, tu estilo de ser. Dios es misericordia y amor. La palabra de Dios dice en 2 de Pedro, y es la última, ¿verdad? La última por texto bíblico que voy a leer, pero dice en 2 de Pedro, si la buscas, el capítulo 3, el versículo 9. En 2 de Pedro, el capítulo 3, versículo 9, que dice: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Tú eres clave, tú eres importante en la historia de la salvación. Tú importas, así como eres, así de diferente. Dios te necesita y Dios te va a usar. Aleluya, vamos a orar. Señor, yo te doy gracias por la palabra de Dios y por lo que tú estás haciendo en nuestra vida. Nosotros confiamos que tu propósito se va a cumplir en nuestra vida. Tu propósito se va a cumplir en mi vida. Tu propósito se va a cumplir en la vida de cada uno de mis hermanos y mis hermanas. Señor, queremos ser resistentes, como diamantes siendo pulidos y saliendo de nuestra zona de confort, de lo que nos hace sentir seguros, pero para que tu agenda sea la que avance y no la mía, no mi comodidad, sino a tu agenda. No mi comodidad, sino tu agenda. Gracias por lo que estás haciendo, Señor Dios. Bendito es tu nombre, aleluya. Dios me los bendiga, mis amados hermanos y hermanas en Cristo. Les amo y siéntete especial para el Señor. Un abrazo. Dios me los bendiga.